y 1978. Efectuó estudios de posgrado en medicina comunitaria en la Universidad de Birmingham, Inglaterra. En la UNAM se desempeñó como secretario general, director de la Facultad de Medicina, y entre el 2007 y 2015 fue rector, además de profesor por cerca de 40 años. En la Administración Pública Federal fue secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y secretario de Salud. Es coautor y autor de 116 artículos y capítulos de libros de orden científico y de 259 productos de divulgación. Ha participado como ponente en más de 1,150 foros en el país y en el extranjero. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Mexicana de Ciencias, del Royal College of Physicians de Londres y de la Real Academia Nacional de Medicina de España y profesor honorario por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ha recibido múltiples distinciones y reconocimientos nacionales e internacionales por el trabajo académico y asistencial, entre ellas la condecoración Eduardo Lisiaga y el reconocimiento al mérito médico. En sus saberes están las distinciones de 20 doctorados honoris causa, donde 6 son de universidades del extranjero: Salamanca, España; Birmingham, Inglaterra; La Habana, Cuba, así como de la Universidad Ricardo Palma de Perú, la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad de Arizona en Estados Unidos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias y a sus órdenes para escuchar esta interesante ponencia que tiene para nosotros. Muchísimas gracias y si me lo permiten, antes de cualquier cosa, saludarles a todas, todos ustedes, decirles que para mí es un gusto el poder conversar con ustedes, intercambiar algunos puntos de vista y por supuesto empezar reconociendo que yo no soy un conocedor del desarrollo urbano, pero que haré un esfuerzo a partir de un trabajo que hicimos en un grupo. Y si ustedes, preparé yo una presentación, la licenciada mi colaboradora Araceli Vega Cruz está aquí conmigo y ella me va a ayudar a montar, si me permiten compartir pantalla para aquí. Y ustedes me dicen si empiezan a verlo. ¿Lo ven? Sí, doctor. Ahora nada más, ahí estoy. Perfecto. Entonces, la muy apreciada maestra Romy Rojas, quien preside este consejo, esta red, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, me hizo favor de invitar para darme otra oportunidad de compartir opiniones y puntos con ella y con ustedes. Y ella me sugirió que pudiésemos desarrollar esta conferencia con el tema de desarrollo urbano, ignorado o tomado en cuenta para la salud y la educación. Y quiero empezar diciendo gracias, otra vez. Gracias a la maestra Rojas Garrido, a ustedes, integrantes del Consejo, a todos quienes asisten a esta conferencia. Muchas, muchas gracias. ¿Qué me propongo? Me propongo cumplir con estos 6 objetivos. Primero, por supuesto, dar respuesta a la pregunta incluida en el título de la conferencia. Pero si me quedo en eso, se acaba la conferencia con una respuesta. Y la respuesta es, pues francamente, el desarrollo urbano en materia de educación y de salud no ha sido muy tomado. Y me temo que es algo que vamos a tener que resolver en el país. Entonces, para dar oportunidad a que ustedes encuentren argumentos para impulsar esto, yo me permitiría darles alguna información adicional y por eso el segundo de los objetivos.
aportar información y argumentos para reconocer que México es un país grande y con grandeza. Yo en todas las conferencias que he dado en los últimos años, siempre presento estos argumentos que los voy actualizando, por supuesto, pero tengo 10 años de estarlo diciendo porque estoy convencido y porque tenemos que convencer a más gente de que México, con todos sus problemas, los vamos a ver, es un gran país y tiene grandeza. Quiero identificar con ustedes y repasar 3 problemas que tienen que ver con todo, tienen que ver con la vida de la gente del país, que tienen que ver con el progreso, con el desarrollo, que tienen que ver con la educación, la salud, la productividad, la economía, que son la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Y argumentar con ustedes que estos no son de ninguna manera problemas que hayan surgido en este siglo, el XXI, o en la época del neoliberalismo o en los gobiernos del PRI o en el siglo XX. No, no, no. No han estado con nosotros desafortunadamente a lo largo de toda la historia del país. Cuarto, quiero valorar con ustedes la importancia que tienen la salud y la educación. Quinto, compartirles mi muy limitada visión y la de México Colectivo, un colectivo que desarrollamos a lo largo de casi un trabajo de 2 años y que durante los meses de enero a julio de este año estuvimos elaborando una propuesta, una nueva visión de país y que tiene un capítulo muy importante sobre desarrollo urbano. Como lo diré más adelante, los datos, los argumentos, incluso algunas citas son literales. Y finalmente, no quiero quedarme en esto y sí quiero compartir con ustedes una visión muy puntual sobre lo que yo creo deberíamos en México hacer en la década 2024-2034. Inicio con el tema de México, país grande y con grandeza. Es grande México por muchas razones. Aquí ustedes encuentran 6 de ellas. México tiene una población ahora en 2023 de 130 millones de habitantes. Es la demografía número 10 del mundo. Rebasamos hace unos meses, el año pasado, a Japón, que era la número 10. México sigue creciendo, Japón no lo está haciendo. Entonces ya somos la demografía número 10. Dice el doctor José Sarucán, quien es un experto, un gran investigador, un académico sobresaliente, reconocido internacionalmente, que la biodiversidad y el capital natural de México lo ponen en las primeras 10 naciones del mundo. Incluso él dice que en algunas especies de flora fauna estamos en las 5 primeras. Entonces, pero dejémoslo en las primeras 10. México es grande porque tiene una superficie geográfica de 2 millones de kilómetros cuadrados. México es la nación número 14 del mundo. Somos una potencia exportadora y turística, la número 15 del mundo. Contamos con 10,000 kilómetros de costas y litorales. 10,000 kilómetros. Con vista, como digo yo, a los 2 grandes o a 2 de los grandes océanos del mundo, el Pacífico en el poniente y por supuesto a través del Golfo de México con vista al Atlántico. Tenemos una economía que mídase como se mida, en el peor de los casos se le puede ubicar en el lugar número 17 del mundo. Y la grandeza es diferente. La grandeza no es un tema cuantitativo. La grandeza tiene que ver con aspectos cualitativos, con nuestra historia, con los grandes movimientos nacionales, con el orgullo de ser y pertenecer a este país. La grandeza deviene de la cultura milenaria, de la literatura, música, artes plásticas, poesía, filosofía, ciencia que se ha generado en nuestro país y que ha contribuido al conocimiento universal. También a la cultura popular.
La gastronomía de México es identificada en el mundo como una de las más importantes, sobresalientes y sabrosas. Las celebraciones, nuestras ceremonias, los pueblos mágicos que tenemos, el desarrollo de instituciones. México es un país de instituciones y uno lo puede ver. Tenemos la primera universidad que entró en funcionamiento en América Latina y el Caribe. Por cédula real hay dos que son anteriores a la Universidad de México, pero por entrar en funcionamiento la primera. El primer hospital en América continental. El próximo año el Hospital de Jesús cumplirá 500 años de existencia. No hay otro país en América Latina que haya tenido en los últimos 100 años los cambios en los gobiernos dentro del orden constitucional. En México tenemos más de 100 años de no tener un golpe de Estado. Sí hemos tenido problemas, sí hemos tenido magnicidios, el caso de Obregón, por ejemplo, presidente electo de México, o el caso de candidatos, como el caso del licenciado Luis Donaldo Colosio en 1994. Pero no ha habido ruptura del orden constitucional. Nuestra identidad, símbolos o los personajes de talla universal, de quien quieran, de Sor Juana Inés de la Cruz a Octavio Paz o Mario Molina. Vaya, tenemos grandes aportaciones a la cultura universal. Todo esto es verdad y sin embargo es que tenemos problemas. Y aquí están algunas de las debilidades de nuestro país: la pobreza y la desigualdad, que yo creo que son el problema, uno de los 5 problemas que deberíamos resolver ya, tomar la decisión. El desapego al Estado de Derecho, que genera corrupción e impunidad, la violencia y la inseguridad, que están agudizadas, pero que no son una novedad. eh, la falta de años de escolaridad, hemos mejorado, lo vamos a ver, pero estamos muy lejos de lo que deberíamos tener, o las carencias en salud, en empleo, en ingreso. A mí me preocupa enormemente la polarización social. Y la polarización social se impulsa desde los dos polos, pues lo tengo que decir. No es nada más una parte que está procurando dividir, sí, y es la que debería convocar a la unidad, pero también hay la respuesta del otro lado, y desunidos los mexicanos somos presa fácil de todo lo que ustedes quieran: fragilidad democrática, crisis de los partidos políticos, una militarización creciente que yo en lo personal no estoy de acuerdo. Me parece que yo soy un respetuoso de los institutos armados de México, de la Secretaría de la Defensa, de la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Naval, pero bueno, zapatero a tus zapatos. Débil organización social, poca participación colectiva y en muchos momentos un automenosprecio de los mexicanos respecto de lo que somos. Por eso me interesa en estar duro y dale con que México es grande y tiene grandeza. Debilidad institucional, productividad limitada y somos, de pronto, aguantamos todo hasta que explotamos. Somos indolentes, pero de pronto, ¡pum!, ahí viene la explosión. Y tenemos amenazas, y algunas muy serias: el crimen organizado, la provocación discursiva y el desánimo en algunos sectores. Hay regresiones autoritarias, no hay la menor duda. Perdón, lo vemos, ni una coma se puede modificar. Pues no, no es así. Los poderes públicos están para equilibrarse entre ellos. No puede haber un dominio de uno sobre los otros. La amenaza de la fractura social, la lenta recuperación económica y la afectación de valores cívicos. Los mensajes que les mandamos a los jóvenes, me parece a mí que no son los convenientes. Hay un trastocamiento de los valores. Pareciera que la vida es para hacer dinero,
y el que no hace dinero es un pobre don nadie, un fracasado. Y la cosa no es así. Hay valores superiores a la acumulación de bienes monetarios y de infraestructura o el desarrollo de otros focos en el mundo, particularmente en Centroamérica, en el Caribe, en Sudamérica. Nos estamos quedando atrás de muchos países en muchos indicadores. Ustedes revisan educación, salud, que lo vamos a ver, y hay muchos países, muchos, ya no es nada más, a veces Argentina, a veces era Brasil, a veces era, no, Cuba, ahora hay muchísimos países en salud, en donde tengo mayor conocimiento, pues hay muchos indicadores en donde Ecuador, Colombia, Uruguay, están mejor que nosotros, Costa Rica, por supuesto. Tenemos problemas de siempre. Y ya decía yo al principio, estos temas de la pobreza, de la desigualdad y los contrastes y de la exclusión. Y voy rápidamente en 3 láminas a revisar. El tema de la pobreza, problema muy grave, de hoy y siempre. Y ahí están, para documentar lo que digo, ahí está en los sentimientos de la nación de Morelos, está el tema de la pobreza y la desigualdad. En las crónicas que hace Humboldt, que publica en 1811, producto de un viaje a América, México incluido, se pregunta en el capítulo correspondiente a en el volumen, en el ensayo político del Reino de la Nueva España, así se llama, se pregunta en alguna parte del libro que habrá un país más desigual que México. Se quedó impresionado del desarrollo, pero también de la pobreza, de los extremos. Incluso dice, no es un asunto nada más de clases sociales, todavía no se acuñaba el término, pero de grupos sociales. Dentro de los propios grupos sociales, entre los indígenas, hay diferencias abismales entre unos y otros. Tenemos hoy en día 56 millones de mexicanos que viven con ingresos por debajo de la línea de pobreza y más de 9 en pobreza extrema. Cuando hablamos de carencias sociales, pues ahí están los datos. Rezago educativo, 25 millones. 50 millones con carencia por acceso a los servicios de salud. 65 millones prácticamente sin seguridad social. 23 millones sin servicios básicos en casa y 23 millones sin la alimentación nutritiva y de calidad que se requiere. La desigualdad, pues lo mismo, es un problema de toda nuestra historia y en los 2 últimos siglos en particular se ha agudizado porque hay grupos que se han desarrollado, que han progresado y otros que siguen en las mismas condiciones de hace 200 años. No es el neoliberalismo y tampoco fue el siglo XX. Es de toda nuestra historia. Y esa desigualdad es parte de los problemas más serios que tiene nuestro país. Es verdad que no es México un caso de excepción en el mundo, no. La desigualdad es uno de los problemas que preocupan muchísimo a organismos multinacionales, Naciones Unidas, por ejemplo, la OCDE, por ejemplo, a los organismos financieros mundiales. Les preocupa, imagínense pues ya para que a los bancos, al BID o al Fondo Monetario les preocupe, pues es que las cosas están mal y muchos temas de ignorancia, de enfermedad, de hambre, de rezagos, de violencia, tienen que ver con esto. Tenemos muchos derechos humanos, perdón que lo diga. El artículo 123 recoge el tema desde el origen de la Constitución del derecho al trabajo. Pues sí, 56% de nuestra población labora en condiciones de informalidad. El artículo 4 constitucional tutela el derecho a la protección de la salud.
está vigente desde 1983, 40 años, y sigue siendo una aspiración. El tercero con educación y así sucesivamente. No, ya un día deberíamos en este país decir, hasta aquí vamos a cumplir lo que hemos dicho, porque no. Y después la concentración del ingreso, ahí son los datos extremos de este economista francés, Thomas Piketty, pero pues por ahí andan las cosas. Un gran porcentaje de la población mexicana, a lo mejor no es el 47%, pero a lo mejor es el 10 o el 20%, no tienen nada. Y nada quiere decir lo que acumulan no es riqueza, no tienen riqueza, acumulan deudas. Eh, y por otra parte, no somos una sociedad incluyente. Está el caso de los indígenas, está el caso de los grupos minoritarios, como ustedes lo quieran ver, por preferencias religiosas, por temas de género. Seguimos teniendo una deuda pendiente con las mujeres en nuestro país. Hay grandes exclusiones en las personas con discapacidad, las personas por su condición económica y social. No somos una sociedad incluyente y lo tenemos que reconocer. Quiero, pues, platicarles sobre la importancia que tienen la educación y la salud en el desarrollo del país. La educación es un derecho fundamental. Está tutelado por la Constitución en el artículo 3º, pero es un imperativo ético para todas las naciones. Tenemos que convencernos, no nada más hablarlo, decirlo. Tenemos que convencernos de que sin educación no hay solución a muchos de los temas, que tenemos que invertir en educación, que tenemos que hacerlo con educación de calidad. Educación que no tiene calidad es fraude, es engaño. Es uno de los factores del progreso individual y colectivo, y junto con la salud, uno de los mejores igualadores en la sociedad, y es un elemento de inclusión. Si queremos terminar con las exclusiones, hay que impulsar la educación. Aquí está algún listado de por qué es necesaria la educación. Pues porque con educación se alcanzan mejores niveles de bienestar, de crecimiento, que hay progreso, se nivelan las desigualdades, se propicia la movilidad social. No hay movilidad social si no hay educación. Esa es la verdad. Se alcanzan mejores niveles de empleo, se abren oportunidades para los jóvenes, se fomentan los valores cívicos y laicos de la sociedad, se impulsa la ciencia, la tecnología, la innovación y sin duda alguna se fortalece la democracia y se consolida el Estado de Derecho de un país. Por todo esto, educación de calidad es indispensable. Y claro que hemos avanzado, ya lo decía, no hay punto de comparación entre México 2022 o 23 con México 1960. Claro que no hay. Claro que hay mucha más gente, claro que hay más años de escolaridad, claro que hay un crecimiento de la educación superior, pero es absolutamente insuficiente. Fíjense, maravilla, 36 millones de estudiantes todos los días en los años lectivos, en las semanas escolares de lunes a viernes, todos los días asisten a cursos y programas de educación. Las familias mexicanas se despiertan en su mayoría con el tema de ir a la escuela. Tiene que ir el niño, la niña, el joven, tiene que ir incluso los adultos. Bárbaramente, ahí está la cifra, es impresionante, todos los días. Y a pesar de todo esto, sí, y a pesar de que se destinan recursos, 6.2 puntos del PIB en 2020 destinados a la educación. Pero es insuficiente. Sí es verdad que 3.5 son de recursos federales, que uno es de
las entidades federativas, que 1.7 es producto del sector privado, pero tenemos que hacer un esfuerzo, se requiere más, no alcanza, no es suficiente. Y si queremos ampliaciones y además calidad, pues se requiere un esfuerzo adicional. Ya superamos los 9 años y medio de promedio de años de educación, pero estamos lejos de Suiza. Suiza está ya muy cercana a los 14 años, o de muchos otros países que están ahí mencionados, pero incluso de nuestra región. Ahí están algunos de ellos: Argentina, Panamá, Chile, Cuba, Trinidad, y que están mejor que nosotros. Y después algunos datos que son fuertes en un sentido de desaliento. A ver, 100 niños ingresan a la primaria y solo 27 terminan con la licenciatura. Pero viene la expectativa: hay 10,5 millones, primordialmente jóvenes, de bachillerato, licenciatura y posgrado. Tenemos ya cerca del 80% de cobertura en la educación media superior, pero no cumplimos el plazo que nos dimos como país entre 2012 y 2022 para alcanzar la cobertura del 100%. Es más, la verdad, en estos últimos 4 o 5 años ya casi, hemos retrocedido respecto de lo que teníamos en 2018. Y sí es verdad que la pandemia tiene que ver, pero también muchas otras cosas. O en educación superior, México, el gigante, uno de los gigantes, está por debajo del promedio de América Latina en cobertura en educación universitaria, en educación superior, o ahí esas comparaciones con la OCDE, o las grandes diferencias que existen entre Nuevo León y Chiapas, o entre la Ciudad de México y Oaxaca, o entre Guerrero y Coahuila, por ejemplo, que están en los primeros lugares de educación. La heterogeneidad en calidad, y yo vuelvo a decirlo: cuando la educación toda, pero en especial la educación superior, no tiene calidad, estamos haciéndole un daño al país, porque estamos engañando a la gente, al profesional y a la sociedad que va a recibir los servicios de esos profesionales que no tienen la capacidad. Cuando uno ve lo que pasa con los jóvenes indígenas, uno tiene preocupación y siente una pena de que no estemos en las mismas condiciones. Cuando yo era rector no he actualizado el dato. Mientras era 38% la asistencia de jóvenes a la universidad, entre la población indígena era 1%. O sea, no puede ser tanta diferencia. Aquí están 6 retos y otros 5 o 6 en la siguiente diapositiva de la educación en México. Cobertura, calidad, infraestructura, presupuesto, flexibilidad de los programas, uso de las tecnologías, y aquí están los otros 6. Formación de profesores, sistemas de acreditación y certificación, supervisión y evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje, educación continua y sistemas de créditos académicos, educación para la vida, incluida educación en materia de salud, y finalmente el gran tema: a México le urge una reforma educativa integral. Lo que hemos intentado en los últimos años no tiene nada que ver con una reforma educativa integral. La salud, pues la salud junto con la educación, ya lo dije, son de los grandes elementos para el desarrollo, para la inclusión, para la equidad en una colectividad, para el desarrollo de las potencialidades personales individuales. Y tenemos que entenderlo: la salud es un asunto que no depende de la autoridad, o no solo, que no depende o no solo de los servicios médicos y de salud. La salud empieza en casa, y la salud está relacionada
con lo que los seres humanos hacemos o dejamos de hacer, con lo que comemos o bebemos, con nuestros hábitos y estilos de vida. Y tiene que ver más la salud con la educación y la prevención que con la atención médica. Por supuesto, otra vez, si ustedes revisan los que quieran, 30 años, 40, 50 o más, o 20, ha habido mejorías. En algunos hemos retrocedido. La esperanza de vida al nacimiento, por ejemplo, en 40 años, había aumentado de 1980 a 2020, más de 10 años. Pero, pues el mal manejo de la pandemia, hay que decirlo como es, el mal manejo, no fue la pandemia. ¿Por qué no les pegó igual a países como Costa Rica o como Chile en nuestra región? ¿O por qué a países como Japón no les pasó nada en ese indicador? Nosotros perdimos más de 4 años de esperanza de vida. La estructura de la mortalidad en 40 años ha cambiado radicalmente de las infecciones a las enfermedades no transmisibles, las del corazón, cáncer, diabetes, enfermedades cerebrovasculares, insuficiencia renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera. La mortalidad infantil entre 1980 y 2022, es el dato, casi 70% de distribución, y el gran desarrollo de la infraestructura pública de salud es precisamente entre 1980 y 2018. Vivimos una transición epidemiológica y otra demográfica. Y esto pues son oportunidades, pero se nos están yendo. Se está desvaneciendo el bono demográfico. No lo hemos aprovechado. Y la transición epidemiológica lo que hace es nos pone una carga presupuestal muy importante. Las enfermedades transmisibles, las enfermedades respiratorias, infecciosas o las intestinales infecciosas, pues en mucho son de corta duración, se resuelven fácilmente, a veces se curan solas, sin tener necesidad de hacer grandes inversiones. Con poca frecuencia demandan hospitalizaciones, pero no es el caso del infarto, no es el caso de la insuficiencia renal, no es el caso de la diabetes mellitus descompensada. Se requieren tratamientos por toda la vida, son muy costosas, no tienen necesariamente curación, se pueden controlar, se pueden prevenir también, pero no lo hacen. Ha habido políticas públicas en materia de salud muy importantes. El gran arranque de la estructuración del sistema de salud de México es 1943. Se crea la Secretaría entonces de Salubridad y Asistencia, el IMSS, y empieza el desarrollo de los institutos nacionales. En 1983, el derecho a la protección de la salud inscrito en la Constitución. En 1995, el esfuerzo de descentralización de los servicios, que ya se revirtió, ya hay 23 estados que le dijeron al gobierno federal, estoy de acuerdo en regresarte todos los servicios, sin ton ni son, sin estudios, sin inventarios, de verdad lo digo, es una broma. En 2003, la creación del Seguro Popular, que tuvo muchos problemas, que tenía 15 años después problemas, pero que era mejor a no tenerlo, y su desaparición me parece que fue un desacierto grave. 2019, desaparecer sin preparación el Seguro Popular y sustituirlo por el INSABI, que entró en funcionamiento en enero de 2020, es un error. Y tan fue un error que en abril de 23 desaparecen el INSABI y le pasan la responsabilidad a un nuevo organismo público descentralizado, IMSS Bienestar. Otro grave error. Y el pésimo manejo de la pandemia.
A ver, yo nada más se los pongo así, son los datos de INEGI. 800,000, más de 800,000 muertes en exceso entre 2020 y 2022, en 3 años. Cuando uno revisa los primeros 4 años del gobierno anterior, del presidente Peña, y los primeros 4 años del gobierno del presidente López Obrador, hay 1,200,000 muertes más ahora en estos 4 años que en los 4 primeros del sexenio anterior. Aquí algunos datos, hay una infraestructura insuficiente, pero que vaya, un día típico, cada uno de los 365 días en 2018, 1,200,000 mexicanas y mexicanos fueron a los servicios públicos. Se atendieron 4,300 nacimientos, 100,000 urgencias, 10,000 cirugías o 16,000 hospitalizaciones. Aquí están algunos de los desafíos, 10 de los desafíos más importantes en mi perspectiva, que tiene que ver el primero con que requerimos tener una organización diferente. 80 años después ya no funciona lo que tenemos. Tenemos que hacer un nuevo diseño, un nuevo desarrollo. Y es contar con un Servicio Nacional de Salud. Y ahí hay algunos de los grandes problemas que tenemos, incluido el tema de falta de cobertura, de calidad heterogénea, de las enfermedades crónicas o de indicadores muy tradicionales como la mortalidad infantil y la muerte materna, en donde estamos por debajo del promedio de América Latina. Para ser individual y colectivamente más sanos, pues hay 12 recomendaciones que son relativamente sencillas, desde una dieta, activación física, vacunación, no consumir tabaco, evitar el consumo excesivo de alcohol, el control del estrés, higiene, manejar con las velocidades establecidas y el uso del cinturón o el casco, dependiendo de si se viaja en coche o se viaja en motocicleta, prácticas sexuales seguras, revisiones médicas periódicas, la lactancia materna al recién nacido, que tiene impactos a lo largo de toda la vida, o la cartilla de salud para la vida que deberíamos tener. Comparto con ustedes una visión del desarrollo urbano. Ya lo dije, yo no soy para nada conocedor, para nada especialista, y lo que hice fue tomar los datos y argumentos de este colectivo del que formo parte, México Colectivo, que presentamos el 10 de julio pasado, 7 volúmenes con una enorme cantidad de temas, de grandes temas, 27 o 28 eran, y después muchos subtemas y una enorme cantidad de argumentos diagnósticos y sobre todo de propuestas de qué hacer en este documento que se intituló Una nueva visión de país. La parte de desarrollo urbano estuvo coordinada por Dr. Manuel Borrás, quien fue en su momento el titular de Infonavit a lo largo de 12 años y tienen varios autores, y, en fin, yo me hago cargo de esto y déjenme dar algunos datos informativos. Ahora, a finales de 2023, México tiene 130 millones de habitantes. Somos 70 millones quienes trabajamos y generamos un PIB de ese tamaño, más de $1 billón. Ya decíamos el tamaño de la economía mexicana, aquí están datos tomados de ese trabajo. Somos una gran productora de riqueza económica, somos una nación exportadora, pero también vivimos en la contradicción de la riqueza que se dilapida y de la pobreza que en muchos lugares está afectándonos y está por encima de la dignidad humana. No puede ser. Cerca de 35 millones de viviendas
que están establecidas en zonas metropolitanas, en ciudades grandes, medianas y pequeñas, y también en más de 180,000 localidades rurales. Ustedes y yo sabemos que la ruralidad en mucho quiere decir pobreza, quiere decir condiciones de pueblos originarios lastimados de siempre, quiere decir exclusión, quiere decir dificultades de comunicación, quiere decir muchas cosas la ruralidad en nuestro país. Y hay 180,000 localidades, un poco más, que son rurales y donde están habitando más de una veintena, bastante más de una veintena de millones de connacionales. En el grupo de trabajo que hizo el documento se habla de este cuadrilátero ciudadano de la lucha por la vida, donde están ahí estos elementos fundamentales: la casa, ¿no? La morada, la vivienda, donde se encuentra también la salud, el tema de la salud, o el sustento material e inmaterial, y por supuesto el trabajo. Y una propuesta de lo que debería ser la gran tarea: alcanzar la justicia social, dar oportunidades a todos, asegurar la dignidad humana y garantizar la conservación de la riqueza social, natural y de infraestructura. Y tenemos problemas. Están los datos de, bueno, una selección mínima de datos. El 26% de la población habita en 8.5 millones de viviendas que tienen algún tipo de rezago. El tema de carencia de acceso a los servicios de salud, que ya referí, de 50 millones de mexicanos, la carencia que más se ha lastimado en los últimos 4 años. El 8.5% de la pobreza que vive en pobreza alimentaria, y decía yo, uno de los temas más importantes en donde esta polarización que se da, esta situación dual, paradójica, de obesidad y desnutrición que afectan a nuestra población, particularmente, pero no solo a la infantil, donde la desnutrición es más marcada, pero que también está presente en todos los grupos etarios, en todos los grupos de edad. O este tema del grado promedio de años de escolaridad, que yo decía, a ver, sí, ya somos un país que terminamos la secundaria, pero estamos muy lejos de haber terminado el bachillerato o de estar ya involucrados en la educación superior. Y sobre todo, déjenme decirles, el promedio en muchos indicadores de salud y educación esconde las grandes diferencias. No está tan mal el tener 9.6 años de escolaridad, pero vean ustedes, cuando hablamos de las personas con discapacidad, 5.8 años. Cuando hablamos de las personas que hablan una lengua originaria, una lengua indígena, 6.1 años. Cuando hablamos de población en pobreza extrema, 6.4 años. Y vean, esos datos son equivalentes, parecidos a los que tiene la República del Congo, Nigeria o Tanzania. Entonces, eso es lo que convive en nuestro país. Esas son las diferencias. Esa es la desigualdad. O en materia de trabajo, dice el documento que México es el país de los 2 salarios. Tenemos pobreza laboral. Tenemos dificultades porque la mayor parte, el 56%, 55% de la población trabaja en condiciones en donde no tiene seguridad social. El salario mínimo del país, ubicado por abajo del de Chile, Costa Rica, El Salvador o Uruguay, como ejemplos. Y una resistencia, yo la viví cuando fui secretario de Salud
de los hacendarios que aseguraban que si se incrementaba el salario mínimo, la inflación iba a ser galopante, se iba a lastimar toda la economía. Y perdón, el presidente López Obrador, con toda puntualidad y claridad, pues ha incrementado el salario mínimo de manera muy importante y la economía mexicana no se ha derrumbado, ¿eh? Y no vino una inflación galopante como se pronosticaba. Y perdón, pues la economía y la macro están para el servicio de la gente y tenemos que tener la habilidad para entender que sí, se requieren sin duda alguna finanzas públicas sanas, pero que lo que también se requieren recursos y que tenemos que allegarnos recursos y eso solo se puede generar con una reforma. Lo lamento, México es de los países que tienen una captación de recursos fiscales más bajos y tenemos que asegurarle a la población el manejo honesto de los recursos fiscales que se obtienen, ¿sí? Y la rendición de cuentas, sí, por supuesto, pero también hay que convencernos de que si no hay esos recursos, si no hacemos algo para ahorrar, pero también para obtener más, pues esto realmente no vamos a salir adelante. Brechas salariales todavía como entre hombres y mujeres en el mismo empleo, con la misma formación, y pues no es, simplemente no es posible. Otro de los resultantes, de las resultantes, es que ahí está la precariedad, la inequidad y la exclusión para la mayoría. Más de 9 millones en pobreza extrema, lo vuelvo a decir por tercera ocasión. Casi 8 de cada 10 de nuestros habitantes que son, pertenecen a los pueblos originarios, viven en pobreza y no solo en las ciudades de mayoría empobrecida, también en ciudades tóxicas, en donde se ha dado prioridad a la movilidad con gasolinas, con petróleo, con diésel, con gases que van a la atmósfera y que contaminan y que son una amenaza. O el caso de los accidentes viales, que tiene que ver con el desarrollo urbano, que causan miles de muertes. Por ejemplo, se registraron algo así como 37,000 eh, eh, muertes por accidente. En poco más de 9,000 no se conoció cuál fue la causa. De las que sí se conocieron, la gran mayoría, el 60%, 16,407 accidentes viales, vehículos de motor, accidentes de tránsito. El estrés hídrico en las ciudades es alarmante y cada día se agrava más. 10 millones de personas, dice el estudio, mis compañeros, no cuentan con servicios básicos de agua potable, intradomiciliaria y bien regularizada todos los días. Las conclusiones sobre nuestras ciudades pues, son desalentadoras. Y ahí está esa frase que tomo textualmente que dice, se trata de ciudades desiguales, segregadoras, diseñadas principalmente para los trabajos productivos. Los centros urbanos del país se han vuelto inseguros, inequitativos, poco sostenibles, desnaturalizados y el nivel de servicios, distribución y acceso al equipamiento urbano insuficiente e ineficiente. Los 4 elementos, agua, tierra, aire y fuego, aquí son reproducidos. El agua, la contaminación de enormes cantidades de espacios hídricos de ríos, lagos, lagunas, cuerpos de agua. En materia de la tierra, pérdida de biodiversidad, el avance de la ganadería, de la agricultura y sobre todo el avance de la urbanización presiona sin duda alguna a los ecosistemas. Hay enormes violaciones, dicen en el trabajo mis compañeros, de violaciones a la regulación ambiental
y a la regulación urbana. Contaminación del aire es una amenaza para la salud y para la vida. Cuando vemos el crecimiento de las enfermedades pulmonares, cuando vemos la resistencia de las infecciones en influenza o el incremento de las neumonías, tiene que ver también con este tema de las grandes ciudades, de las grandes metrópolis y de la terrible contaminación. Y en materia de la energía, digo yo, huimos del futuro, las energías limpias, y nos estamos refugiando en el pasado, que por supuesto no sirve, no nos sirve, nos va a meter en más problemas. Tenemos más de medio siglo viviendo en la insuficiencia de la hacienda. Ya no se puede. Tenemos que reconocerlo. Y o hacemos algo o vamos a seguir así. No hay de otra manera. El viejo lema de hacer más con menos tiene un límite. El viejo lema de vamos a ahorrar tiene un límite. Y ese límite, por desgracia, ya lo sobrepasamos. La incorporación irregular de propiedad privada y ejidal al desarrollo urbano es causa, dicen mis compañeros, de grandes problemas. Y selecciono esa frase. El empobrecimiento y el deterioro crecen de la mano de la negligencia y la corrupción. Y nuestra infraestructura en salud, educación, energía, transporte y comunicación, pues es simplemente deficitaria. Se identifican tres problemas del desarrollo urbano que ahí pongo, acumulo yo. No existe la inexistencia de una política rectora de la planeación urbana y la carencia de un marco jurídico suficiente al que se requiere. La inexistencia de instrumentos financieros y administrativos que demanda un tema como el desarrollo urbano y la falta de planeación nacional con visión de largo plazo, a varias décadas. Y pues si no hay todo eso, pues no hay una estrategia para contar con un verdadero sistema de desarrollo urbano. ¿Qué se requeriría para acelerar el cambio requerido? Para empezar, pues decir ya basta a muchas situaciones que hoy son absolutamente inaceptables, pero también concebir a las ciudades como una herramienta para un ordenamiento territorial efectivo y eficiente, y entender que las ciudades tienen que ser, como lo decía alguien hace 5 siglos o 4 siglos, pues las casas son ciudades pequeñas y las ciudades son grandes casas, y ahí habitamos la mayoría de los mexicanos, ya 80 millones, y va a crecer esto. Vamos a hacer el 90%, ¿qué 80 millones? El 80% de la población, que quiere decir prácticamente ahorita 100 millones de habitantes, en ciudades pequeñas, medianas, grandes o zonas metropolitanas, pero son para vivir y tienen que estimular la vida y tienen que contener, claro, espacios para educación, para salud, pero también para la práctica deportiva, pero también para el entretenimiento, para la cultura, para la recreación. Las ciudades, pues ustedes son los que saben, yo no. Y tenemos que hacer un análisis crítico de las capacidades del Estado mexicano, del rol de los sectores privado y financiero, de la importancia de los mercados del suelo en la economía de la ciudad y replantear las condiciones en las que se genera progreso y desarrollo de la ciudad o por el contrario, deterioro e inhibición de su progreso. Ahí está, el 80% en localidades urbanas. En 2020, datos del censo, 130 ciudades de 100,000 habitantes o más. El total de habitantes, 61 millones, es decir, casi eh, que es el 50% de la población viviendo en esas condiciones. Más de 100 alcaldes se reunieron convocados en alguna reunión de promoción de la salud de la OMS
en 2016 alcaldes de ciudades importantes del mundo y se pronunciaron en favor de integrar la salud a todas las políticas citadinas o municipales, abordar todos los determinantes de la salud, promover la participación de la comunidad, reorientar los servicios de salud buscando la equidad y evaluar y vigilar el bienestar, la carga de enfermedad y por supuesto los determinantes de la salud. Y tomaron 10 compromisos, atender las necesidades básicas de la sociedad, con una comprensión muy clara. Por eso lo traje, porque no eran los médicos, eran los alcaldes, eran los responsables de la ciudad. Y debe haber habido algunos médicos, pero no era un tema médico. Y las necesidades básicas de la sociedad contienen a la salud, pero no es exclusivamente el tema de la salud. Eliminar la contaminación y luchar contra el cambio climático. Invertir en la niñez, generar entornos seguros, mejorar la salud y la calidad de vida de la población, en particular de los más necesitados. Combatir la discriminación. Proteger a la población de las enfermedades infecciosas. Promover la movilidad urbana sostenida. Tener políticas en favor de la inocuidad y sostenibilidad de los alimentos y procurar entornos libres de humo del tabaco. Déjenme decirles que yo viví como subsecretario y también como secretario. El caso del programa mexicano que tomamos de ciudades saludables y que por ahí de 1993, 94, yo doy cuenta de lo que pasó entre 95 y 2018, se estableció el programa de municipios saludables, municipios por la salud, redes, llegamos, yo llegué a estar como subsecretario en los años 90 en una reunión con presidentes municipales y representantes de más de 750 presidentes municipales de todos los partidos, porque la salud no debe tener una orientación política, ideológica, debe formar parte de, somos todos los que estamos en este asunto. Un verdadero éxito. Pero pues si no se mantiene, si no se estimula, pues eso se va perdiendo y 3 años después empieza la gente a perder confianza y fe en esto. ¿Cuáles son las propuestas que yo seleccioné de muchas más que se proponen ahí en el documento de México Colectivo, que está en el portal? Si ustedes se meten a México Colectivo, ahí lo pueden ver. Que no haya ciudadanos abandonados ni excluidos, y para ello lo que se propone es una planeación de largo plazo para disminuir disparidades regionales, para rediseñar los asentamientos humanos con visión inclusiva y para articular las diversas redes de infraestructura. Favorecer la participación ciudadana en la planeación, en la gestión, en la evaluación de los resultados. Énfasis en el agua. Ley de movilidad y transporte público para todas nuestras ciudades, en todo nuestro país. Un fondo especial para la construcción y mantenimiento de infraestructura. Políticas públicas que favorezcan la vida peatonal y políticas efectivas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Planeación microrregional. Miren, tenemos que empezar la planeación de abajo para arriba. Tenemos cómo vamos a llevarle a 182,000 localidades rurales servicios de todo, agua potable, drenaje, electricidad, pero también centro de salud, pero también escuela, pero también no da, no nos da, no hay, me puedo equivocar porque ahorita lo estoy diciendo de memoria, pero hay más de 120,000 localidades que son menores de 500 habitantes, para no equivocar. ¿Eso qué quiere decir? Pues que son caseríos
y no puede haber un centro de salud en una localidad de 500 habitantes. No hay manera, se necesitan muchos más. Entonces, lo que tenemos que hacer es juntar de 1000 en 1000, de 5000 en 5000, y por lo menos tener un asentamiento de 3000, 4000, 5000 habitantes que se junten y que donde ahí se ponga el centro de salud, donde ahí se ponga la escuela, donde ahí se ponga un centro de prestación de servicios a la ciudadanía, donde se faciliten muchas cosas. Planeación micro-regional. Organizar el Servicio Nacional de Salud y Seguridad Social, una reforma educativa integral, erradicar el analfabetismo. Ya no es posible. Tenemos que decir basta. ¿Cómo que 5 millones de mexicanos de 15 años y más no saben leer ni escribir? Tenemos que resolver problemas. Ese es uno de los más próximos, inmediatos y que nos puede alentar a reconocer que sí se puede. Cobertura universal en educación media superior, como nos comprometimos con nosotros mismos, y duplicar la cobertura de educación superior. Difusión cultural, formalización laboral, recuperación salarial, sistema de pensiones universal, pero fondeado, incluir en la educación básica, media y superior el deporte, la actividad física, fortalecer la conservación de la naturaleza, medidas para combatir en lo que a nosotros corresponde el cambio climático, impulso a las energías limpias, reducción de los impactos ecológicos de las actividades industrial, ganadera y agrícola. Y simplemente una mención hiper resumida de algunas de las grandes tareas que tenemos enfrente para la próxima década. Y la primera es, sin duda para mí, garantizar igualdad de derechos, pero de verdad, salud, educación y empleo. Una política económica que promueva un crecimiento incluyente, promover la igualdad de oportunidades, garantizar igualdad política y ante la ley, democracia y justicia, igualdad de género, pero real, no discursiva, políticas públicas para niñas, niños y adolescentes, reales también para combatir el tema de la desigualdad y finalmente unidad nacional. Hazañas para defender a nuestras instituciones, hazañas para resolver nuestros problemas de siempre. Pensar en grande, ver el futuro, generar utopías, detener esta polarización que nos va a fracturar, fortalecer la dignidad de los ciudadanos y, perdón, exigir la decencia entre los políticos, salud, educación y empleo otras veces, y grandes reformas en los 3 capítulos. No se puede con curitas, necesitamos entrarle al fondo de los asuntos y hacerlo integral. Empleo, inversión, inclusión, equidad de género, jóvenes, mujeres, pueblos originarios y grupos minoritarios. Y participar con la libertad de hacer lo que nuestra conciencia nos dicte y votar por quien pensemos que le conviene a nuestro país, por el que sea o la que sea, pero hacerlo, pero votar. Las votaciones de hace relativamente poco, el Estado de México, menos del 50%, 49 puntos no sé qué, pues no se puede así. Entonces, hasta aquí llego yo, dejo de compartir pantalla, déjenme, salgo, acá, ya voy acá, dejar de compartir, y ahora ya estoy. Pues ahí, con esto termino. Muchas gracias, Romy, y estoy a la orden si hay oportunidad de tener algunos minutos de preguntas y comentarios. Estoy a sus órdenes. Sí, muchas gracias, doctor. Antes que nada, reconocerle que es innegable que preparó muy bien su conferencia.
Usted inició la plática con todos nosotros reconociendo que usted no es un experto en el tema de desarrollo urbano. Sin embargo, los datos que nos presentó, los conceptos que fue desarrollando, bueno, denota que se preparó, lo cual lo valoramos mucho. Y creo que estuvo bastante bien estructurada toda su presentación y nos queda claro, digamos, cuál es su visión al respecto de, no solamente del tema del desarrollo urbano, sino de varios temas, ¿no? Quisiera agradecer a todos los que nos acompañan, que están conectados. Usted ve aquí en la plataforma de Zoom que están conectados pues, prácticamente la mayoría del consejo. Sin embargo, nosotros también estamos conectados en YouTube y es algo que no se ve desde la plataforma de Zoom. Se conectaron por parte de, pues, de muchas ciudades de nuestro país o de muchos estados de nuestro país. Agradecemos a quienes se conectaron desde Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Coahuila y el Estado de México. Muchas gracias y tenemos evidentemente muchas preguntas, también varias felicitaciones. Lo felicitan por su conferencia, lo felicitan por esa pasión que usted denota y amor por nuestro país, por su brillante trayectoria y también nos hacen la solicitud de ver si es posible que usted nos pueda compartir la presentación que amablemente nos acaba de presentar, doctor. Y bien, sin más, me gustaría pasar a las preguntas. Usted, doctor, me dice si le acomoda más que las diga todas e ir formulando como quizás respuestas comunes, o bien lo voy haciendo de manera individual. Usted me indica, doctor. Pues sí, si le parece, querida maestra, ¿por qué no tomamos 3 preguntas y trato de dar alguna o 5, las que usted quiera, para no dejar todas, pero 3 o 4 o 5 le doy alguna respuesta a las preguntas. Muy bien, la primera por parte del arquitecto Guerrero, que es miembro de la Comisión de Movilidad del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, nos pregunta comenta que para él coincide en que la clave para encaminarnos a solucionar muchos de nuestros problemas como país radica en la educación de calidad. Tendríamos que decidir firmemente en lograr esto, pero ¿cuáles serían los primeros pasos para podernos dirigir hacia esta meta, siendo que es la solución que siempre se ha comentado que es la raíz del problema y también la raíz de la solución a grandes situaciones que nos aquejan en nuestro país y que se diversifica en todas las ramas que comprenden la parte de la socioeconomía que vive México? La segunda pregunta es, ¿cómo podríamos empujar el aumentar el conocimiento colectivo sobre los beneficios que tiene el desarrollo urbano, siendo que usted ha ocupado los cargos más importantes a nivel nacional en materia de educación y en materia de salud? ¿Qué estrategias se pueden implementar para aumentar el conocimiento del desarrollo urbano en México? La tercera es, en el tema del desarrollo urbano, existe el PEDUI, una figura del PEDUI, que son los programas estatales de desarrollo urbano integral, donde generalmente se propone el que se construyan universidades en las regiones que están aisladas de las zonas metropolitanas. Esto con la finalidad de incrementar la concentración en zonas rurales, de tal manera que haya municipios que sean los que concentran la mayor parte de población precisamente en esa parte aledaña, esas zonas rurales, y que se evite a que todos emigren a las ciudades, ¿no?
como anclas de desarrollo importante en nuestro país, la construcción de universidades en regiones alejadas de las zonas metropolitanas. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Esas son las primeras 3 preguntas, doctor. Muy bien. A ver, al señor arquitecto Guerrero, decirle que yo comparto con él esta visión, es educación, lo que requerimos. Claro, para tener educación, pues se necesita también tener salud y con mucha frecuencia requerimos el tener garantizada la alimentación suficiente, de calidad, en fin, un ingreso, etcétera. Por eso yo digo que los 3 grandes elementos de la política social debieran ser esas: educación, salud y empleo con ingreso, empleo completo, con prestaciones y con un ingreso correcto, conveniente. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos? Pregunta el señor arquitecto Guerrero. Y yo digo, es que tenemos que tener un planteamiento integral. Si no, si lo vemos, a ver, yo conocí en el gobierno del presidente Peña, en 2012, la propuesta, nosotros en la UNAM entregamos una propuesta al entonces jefe de la oficina, el maestro Aurelio Nuño, y después secretario de Educación, él, de cómo debería ser la reforma. Ya habían ellos hecho la propia, la que habían acordado en el Pacto por México, la presentaron a la Cámara o a las cámaras, le hicieron, pero no era una propuesta integral. Entonces, si nos vamos nada más sobre el tema de los profesores, y en los profesores particularmente el tema de la evaluación, pues es uno de los elementos, pero eso no va a conducirnos a tener más educación, mejor educación, de más calidad. No, tiene que haber un planteamiento, primero, integral. Y 2, lo voy a decir con toda claridad, o nos ponemos de acuerdo en este país, o las cosas no funcionan. Vaya, vean ustedes el tema de los libros de texto gratuito que surgieron. Si se hacen unilateralmente, pues va a haber protestas y se pueden imponer, pero en muchos lugares no se van a usar. Vamos a caer en la simulación y no le conviene a México. Entonces tiene que haber un gran acuerdo nacional para decir, vamos a ponernos de acuerdo los que se tienen que poner de acuerdo. Tiene que haber una participación de los expertos y tiene que haber la sensatez para llegar a acuerdos y para poner en el justo medio lo que tiene que estar en el justo medio y no querer avasallar con una ideología, con una sola visión de la historia o con tener en los libros de texto la historia de ayer. Pues eso no se puede, no debe ser, bueno, sí se puede, no se debe. Entonces, integralidad y acuerdo nacional, arquitecto Guerrero. El tema del conocimiento colectivo, gracias por la mención, y lo que yo diría es, de nueva cuenta, tenemos que llevar educación. A ver, no es posible que en este país no entendamos que la educación no puede ser nada más lo que está en una enciclopedia. Es más, que eso ya no es la manera de enseñar, que requerimos educación para la vida, que necesitamos enseñar a nuestras niñas y niños en la primaria el valor de la salud, que necesitamos enseñarle a los padres de familia en escuelas sabatinas o dominicales el valor, la importancia de la salud y cómo en casa empieza la salud. Estoy hablando de salud, pero esto es válido para muchas otras cosas, incluido, por supuesto, el tema del desarrollo urbano. A ver, hemos perdido en la Ciudad de México, yo se los digo, yo me la paso caminando, me encanta caminar, y mi centro de trabajo y mi centro de vivienda no están tan distantes, se puede caminar. Y yo lo veo, cuando le doy el paso a alguien, no hay respuesta, perdón, no hay una palabra que se llama gracias. Cuando ayer me pasó, cuando alguien me da el paso, yo digo gracias.
y lo digo convencido, pero también uno espera que las buenas maneras impliquen que el señor, la señora, la persona a quien yo le estoy agradeciendo tenga una respuesta para mí y diga, de nada, ¿no? Por ejemplo, pues no. Y a mí que me gusta saludar a la gente, yo voy diciéndoles buenos días, buenas tardes, y con frecuencia no hay respuesta. Y créanme que no soy un sujeto mal apreciado en mi colonia, ¿no? Entonces, pero es que tenemos que enseñarle, tenemos que regresar al tema del civismo. Yo sí creo, y no es por pensar nada más en el pasado, pero no es un asunto de ciencias sociales en lugar de civismo. Es un asunto de buenas maneras, de buenas formas de convivencia. Y en las ciudades se tienen que generar esas relaciones y tenemos que aprender y tener espacios comunes para la diversión, espacios comunes para la práctica de la actividad física, espacios comunes para la recreación y en eso ustedes son los campeones. Sí se tiene que hacer y sí se tiene que incrementar y es con educación y con ejemplo. Y después este tema, yo no lo había pensado así, pero suena muy interesante el que una universidad pueda ser un foco que atrae el desarrollo. Y les voy a poner el ejemplo que me llega más cercanamente. Tengo aquí junto a mi oficina, en la sala de juntas, una fotografía de 1952, 20 de noviembre de 1952. Se entrega, comillas, Ciudad Universitaria. Y se entrega pues, con lo único que se había terminado 2 años y medio, el Estadio Olímpico. Y se inaugura el Estadio Olímpico. Y se celebra un juego de fútbol americano Poli-UNAM. Y en la última jugada prácticamente le ganamos al Instituto Politécnico Nacional, institución hermana. Pero ustedes ven la fotografía y está lleno el estadio. Hay algunos automóviles en Avenida Insurgentes, en los estacionamientos del estadio, pero no hay nada alrededor, o muy poco. Se ve Coyoacán y solo el centro de Coyoacán. Y se ve el pueblo original de Santo Domingo. Y el Pedregal, no se ve nada, no hay nada, no hay viviendas. Y bueno, claro, después, y mucha gente criticó en aquel tiempo que aquello era una locura. Hoy está en medio de la ciudad, pero sí es cierto, sí se deberían ensayar fórmulas. ¿Hace cuánto que no? Yo estudié mi posgrado en Inglaterra y en Inglaterra tenían el caso de una ciudad que fue diseñada, o Brasil, con su capital, con Brasilia, una ciudad planeada. Yo no sé cuál es el resultado y qué pasa con esto, pero lo que nosotros tenemos es laissez-faire, dejar pasar, dejar hacer y a ver qué sucede. No puede ser. Sí tiene que haber un sistema de planeación. Yo no había pensado en esto y yo me pongo a pensar un gran centro de atención médica, sí, lejos de la zona metropolitana, con buen sistema de comunicación, con buenas ambulancias, que a lo mejor puede ser el foco para ir concentrando, para ser atractor de la población de manera ordenada. Listo. Y finalmente, por parte del licenciado Enrique Zamudio, del periódico Noticias, que usted ubica muy bien, doctor, nos pregunta qué nos hace falta como ciudadanos para exigir o promover entornos habitables y ciudades menos tóxicas. Y la segunda es, ante la falta de instrumentos financieros para construir ciudades saludables, ¿cómo puede influir la iniciativa privada para generar entornos más saludables? Señor licenciado Zamudio, muchas gracias y felicidades a su periódico y a todos quienes contribuyen y lo hacen posible todo el tiempo, todos los días.
A ver, déjeme decirle, ¿qué nos hace falta a los ciudadanos? Y lo voy a decir porque lo he pensado, lo pienso, lo creo. Nos falta formación ciudadana. Nos falta convicción para decir las cosas. Nos falta el valor para exigir lo que nos toca y corresponde. Nos falta el valor de levantar la voz y decir educadamente lo que estamos pensando. Y para exigirle a los políticos eso que yo dije que se requiere. Lo escribí hace unos días también en un diario de circulación nacional en el que escribo cada 15 días. La decencia, perdón, se ha perdido en la política y después queremos que los jóvenes se interesen, pero ¿cómo se van a interesar si lo que ven son cosas pues, verdaderamente contrarias a las buenas maneras? Entonces sí, pero los ciudadanos tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades. Por ejemplo, yo vuelvo a insistir, ayer di una conferencia en la Academia Nacional de Medicina con jóvenes. El lunes estuve en la Universidad Anáhuac del Norte, aquí en Ciudad de México, hablándoles a estudiantes de medicina. Y el mensaje fue el mismo, ¿eh? Oigan, jóvenes, los jóvenes en este país representan en la lista nominal de electores, quiero decir, jóvenes de 18 a 34 años, 34, el 38% de la lista nominal. Casi 15 millones de esos jóvenes van a votar por vez primera en una elección presidencial. Y mi mensaje es, oigan, tienen que ir, ¿eh? Voten por el que les venga en gana. Yo no voy a hacer proselitismo político por nadie en una conferencia. Por supuesto que no. Lo haré cuando tenga mi convicción política y en un ambiente político, no en una conferencia, no en una aula, en un auditorio, el de la academia. Bueno, pero hay que hacerlo. Hay que invitar a la gente. Ahí les va el argumento, ¿eh? Yo pertenezco a la generación de los ciudadanos, adultos, mayores, y en fin, a la generación a la que yo pertenezco, los de 65 y más, como grupo global, que representamos poco más del 12% de la lista nominal entre los 65 y los 95, 100 años, o sea, 65 en adelante, la esperanza de vida que tenemos varía entre 5 y 12 años. Los jóvenes, a los que hice referencia, 18 a 34, van a vivir entre 50 y 60 años. Las decisiones que se tomen tienen que ser influidas por ellos. Pasó con el Brexit en Reino Unido, quienes ganaron la votación de que se salga, y yo no voy a opinar, pero quienes ganaron fueron los adultos mayores. Esa decisión les va a servir a ellos los próximos 5, 8 años. Y los jóvenes que no fueron a votar van a vivir con esa decisión y sus consecuencias 50 años o más. Bueno, pues es que lo tienen que entender. Entonces sí nos hace falta creernos ciudadanos, entender el papel de los ciudadanos y exigir, levantar la voz, decir la verdad, nuestra verdad, cada uno tenemos una, y ser respetuosos, ser responsables. Y finalmente, por supuesto que para generar todos estos cambios, incluido el de los entornos saludables, el del desarrollo urbano correcto, el del fortalecimiento de las ciudades, se necesita lo público y se necesita lo privado. Yo soy un creyente de esa relación entre público y privado, de la necesidad de alianzas. Miren, la pandemia nos trajo muchos problemas en el mundo. No hay un país, una región que se hubiera salvado. Unos lo hicieron mejor, nosotros lo hicimos pésimo. Pero todos tenemos que tomar la enseñanza. Si no hubiera habido alianzas público-privadas, no hubiéramos tenido en menos
de un año una vacuna. Es más, una docena de vacunas. Si no hubiera habido alianzas entre la academia, el gobierno, las empresas, la industria, no hubiéramos tenido la capacidad. A ver, lo que hizo el ser humano es una verdadera hazaña. Sí, faltaron muchos, sí, la desigualdad es terrible, sí hay países que no vacunaron ni al 5% de su población. Es verdad, hay muchas cosas pendientes. Ah, caramba, pero aplicar más de 13,000 millones de vacunas, más de 13,000 millones de vacunas, tener una vacunación por lo menos con 2 dosis para más de 6,000 millones de personas, ah, caramba, es una hazaña, del ser humano. Y solo se pudo hacer con alianza público-privada, con alianza academia, gobierno, industria. Nos hace falta en este país y en lugar de dividir, articular y unir. Y de verdad, muchas gracias, querida maestra, por la invitación y a todos ustedes por su paciencia para escuchar. Muchas gracias, doctor. Bueno, antes de despedirnos, la licenciada Aida Garfias Torres, quien es la directora del periódico Noticias, y junto con todo su equipo le agradecen y lo felicitan por tan interesante charla y sus grandes aportes que nos orientan a construir un México mejor. También agradecemos que nos acompañaron el presidente de la Comisión de Enlace Interinstitucional, al ingeniero Jorge Jiménez Alcaraz, al ingeniero Roberto Aguirre Salido, quien es el presidente de la Comisión de Movilidad del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, a nuestra consejera, la arquitecta Laura Aranda, miembro de la MAU, por supuesto a nuestra amiga la doctora Luis David, quien es la secretaria técnica, y a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. En realidad, pues prácticamente del 77%, aquí estoy viendo de las encuestas del país, gente integrante de diferentes estados se conectaron a esta conferencia. Muchas gracias, doctor. Aprovecho el comercial para invitarlos a nuestras próximas ponencias que tendremos por parte del doctor José Alfonso Iracheta, director del INSUS, con el tema del programa de gestión del suelo. También a la doctora Roxana, quien nos platicará de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, quien es Roxana Montealegre Salvador, que es la directora de movilidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Ordenamiento Territorial. Y también al doctor Martí Batres, que próximamente también estará dando una ponencia, y al doctor Luis Donaldo Colosio. Muchas gracias, doctor. Quedamos a sus apreciables órdenes. Adelante, doctor. Sí. Nada más decir, a ver, no sabía que doña Aida Garfias había estado pendiente, presente. Sí tomé nota de don Enrique Zamudio, representante de Noticias, pero decirle a ella, y perdonen ustedes, un asunto muy personal, le tengo un afecto muy particular, un aprecio y un profundo respeto por lo que ha hecho en su labor y en la familia de ella a lo largo de ya muchos años. Gracias a todas, todos ustedes y siempre a la orden, Romy, suyo y de todo este espléndido grupo. Lo que hacen ustedes es fundamental para nuestro país. Gracias. Muchas gracias, doctor. Le brindamos un aplauso vía Zoom todos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias Yo a ustedes. Felicidades. Gracias. Excelente conferencia. Muchas gracias. Gracias, Romy. Gracias, Luis. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye, bye.